Telediario es presentado por Kenner y Pintaluga. Hoy en Telediario conversamos con nuestro abogado de inmigración sobre los retrasos a pesar de la apertura del gobierno. Nuestro abogado, además de responder a sus dudas, llame ahora mismo. Polémicas discusiones por actividades después de clases. Superado el cierre del gobierno, pero la crisis continúa. Para estar informado en el suroeste de la Florida, solo hay una opción: Telediario, con Fiorella Papapietro. Muy buenas noches, bienvenidos a Telediario. Como siempre, es un placer saludarles. Estoy en compañía del abogado Javier Montaño, quien es especialista en casos de inmigración y está hoy aquí con nosotros para conversar sobre materia de inmigración, sobre lo que está pasando en este momento debido al cierre del gobierno, pero algo muy importante, el abogado también estará respondiendo preguntas de nuestros televidentes. Así que antes de comenzar a hablar con él, quiero recordarle los números de teléfono para que usted ahora mismo comience a marcarlos. Es el 239-206-3122. O si usted prefiere, puede llamarlo directamente a su despacho, que es el 239-285-1756 en el área o en la ciudad de Miami, 305-854-9591. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí contigo otra vez. Qué bueno, Javier, sobre todo porque nos interesa saber mucho sobre el tema que hemos escogido para hoy. Cuéntanos qué está pasando. Ya van más de 15 días de cierre del gobierno. Cuéntanos qué está pasando con los casos migratorios, con las cortes, qué está pasando con las peticiones, qué está pasando con todo este gran movimiento que inició y que ahora pues se detuvo. ¿Qué sucede? Claro, bueno, estamos viendo que lamentablemente pues el shutdown del gobierno continúa. Estamos viendo que solamente casos de deportación, específicamente de personas que están detenidas, son los que continúan siendo procesados, pero estamos viendo un paro general de casi todos los aspectos de inmigración, sobre todo de las cortes de inmigración, pues de que están siendo suspendidas, de hecho casos postergados hasta un año después. Entonces, bueno, esperemos que el gobierno se ponga de acuerdo muy próximamente y que podamos continuar con la práctica de inmigración. Eso es precisamente lo que quería preguntarte. ¿Cuáles son las consecuencias, Javier, que esto ocasiona y está ocasionando entre los casos, o sea, las personas que ya tienen sus casos iniciados en inmigración? Bueno, pues es muy buena pregunta, pero estamos viendo que el área de inmigración es un área por naturaleza demasiado dinámica y las pólizas cambian de un día para otro. Entonces estamos viendo que un caso postergado, por ejemplo, si tenías una audiencia este año, la semana pasada, y quizás te la cambien para dentro de 6 meses, un año, quizás para ese entonces las circunstancias de tu caso han cambiado. Entonces, bueno, estamos viendo que lamentablemente el gobierno no se pone de acuerdo y no sabemos ahora si en el futuro vas a calificar a algo. Entonces, precisamente los casos que ya han sido iniciados, como tú dices, que dependen precisamente del tiempo transcurrido o del tiempo de espera, es determinante, no solamente porque tienes una entrevista en una corte, porque tienes que ir a entrevistarte en un caso de asilo con el oficial de inmigración. Si esto se retrasa, ¿qué sucede? El caso, ¿cómo se va a manejar? ¿Van a reconocer ese tiempo de espera? ¿Es el abogado el que tiene que intervenir en esos casos? ¿Cómo hace una persona si ya contrató los servicios de un abogado, ya cerró con el abogado, claro, está solamente en el periodo de espera? ¿Tiene que retomar el abogado el caso? Pues no, el caso básicamente se suspende. O sea, eso no significa que el caso se ha negado o que el caso haya sido terminado o cancelado, pero estamos viendo que un caso se suspende. Y muchas veces, pues como tú lo mencionas, pues el tiempo es clave y quizás si una persona estaba lista para preparar su caso en una fecha específica, pues ahora va a tener que volver a hacerlo otra vez, quizás en 6 meses, quizás en un año, ¿no? Entonces, yo esto lo veo como una demora que está de más y en el área de inmigración, que como mencioné es demasiado dinámica, pues puede ser fatal. Ahora, este cierre y estos atrasos no están afectando a los casos de deportaciones, porque el área de deportación es manejado pues como un caso prioritario de seguridad en el país, claro, y entonces no entra dentro de la porción que está cerrada del gobierno. Correcto. Entonces es muy importante, Javier, que nos aclares este punto, porque personas a lo mejor que están en proceso de deportación puede que se confíen y piensen que también su caso quedó en stand-by. Correcto. Como menciono, las cuestiones de detenidos
en centros migratorios, en centros de detención migratorios, esos casos continúan siendo procesados. O sea, deportaciones siguen ocurriendo, esas personas siguen teniendo sus audiencias, pero estamos hablando de personas que no tienen el problema de una detención, pues los casos están siendo postergados en este momento pues indefinidamente. Ya, ahora, las personas, ¿cuál es tu recomendación en este momento? Porque este cierre pues definitivamente nos tiene a todos como esperando. Claro. Y también con la duda de que no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es tu recomendación específica, Javier, para todas esas personas que han iniciado un trámite ante el Servicio de Inmigración? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la actitud que se debe tomar? ¿Hay alguna manera de averiguar cómo va el caso? Bueno, en realidad lo más importante es tener un contacto directo con el abogado, que obviamente todos nosotros estamos monitoreando la respuesta del gobierno y del Departamento de Inmigración ante la cierre del gobierno. Entonces, definitivamente mantener un contacto directo con el abogado y pues estar muy atentos a las noticias y sobre todo noticias de fuentes que son confiables. No todo lo que sale en el periódico o en ciertas revistas pues es correcto, entonces definitivamente estar atentos a todo. Claro que sí, por eso es tan importante que usted, en un caso de inmigración donde depende su estadía legal acá en el país, pues se mantenga en contacto y se mantenga siempre bajo la asesoría de un abogado. Es por eso que recomendamos ampliamente pues la asesoría del abogado Javier Montaño, quien además es asesor legal para el Consulado de México también en casos migratorios, lo que le da mucha propiedad y conocimiento sobre lo que está hablando. Lo invito a que si usted desea comunicarse con él, la haga a través del 239-285-1756 y 305-854-9591. También si usted desea conversar con el abogado y hacerle una pregunta aquí en Telediario en nuestro estudio, él se queda para la próxima parte y responderla. Usted todavía tiene tiempo de marcar, es el 239-206-3122. Hacemos una pausa, Javier, y regresamos para responder, ¿te parece? Claro que sí. Hacemos una pausa y regresamos enseguida, acompáñenos.